Hola, en la lección anterior ya hemos visto qué significa la derivada de una función de los complejos en los complejos. Vamos a revisar lo que ya se trató en la lección anterior, simplemente para reafirmar estos conceptos y enseguida ver algunos ejemplos específicos. Entonces, lo que recordábamos es que si uno está pensando en una función de R2 en R2, entonces aquí lo que tenemos son dos copias de R2 del plano cartesiano y vamos a llamar X y Y, aquí la notación conviene a lo que hemos venido usando, mientras que en la segunda copia de R2 llamamos U y V a las coordenadas cartesianas correspondientes. Entonces tenemos una función que típicamente en los textos de cálculo diferencial en varias variables se representaría con una f en letra negrita o aquí en forma manuscrita. Lo que podemos hacer es poner una flecha encima de la f para indicar que los valores de esta función son vectores, en este caso de R2. Entonces, si tomamos algún punto, digamos P sub 0, en el dominio de esta función, en el dominio de definición de la f, este punto entonces va a tener alguna cierta imagen que se denota entonces por f de P0. Y si ahora nos fijamos en algún punto, digamos separado por un vector h, de tal forma que este punto es P0 más h, entonces este otro punto, si cae dentro del dominio de definición de esta misma f, va a tener una imagen que podría estar en principio en cualquier otra dirección. Entonces, por ejemplo, aquí para ilustración, pensemos que este punto es el punto donde precisamente tiene la imagen el punto P sub 0 más h. Entonces hay una cierta separación entre estos dos puntos. Aquí hay un vector que podemos utilizar para unir estos dos puntos, y lo que significa que esta f sea diferenciable en el punto P0 es que la diferencia f de P0 más h menos f de P0, que gráficamente correspondería justamente al vector que va de este punto a este, esto se debe de poder escribir como una cierta transformación lineal actuando sobre h más un cierto error. Ya lo veíamos en el caso más simple de funciones de R en R. Aquí está eta, es un vector que precisamente mide la diferencia entre lo que tendríamos realmente para esta función y lo que hubiese ocurrido si estuviéramos hablando de una función lineal. Esta eta vale 0 si esta f fuera lineal, como ustedes pueden aquí apreciar claramente. Esta m, normalmente, si estamos pensando en una función de R2 en R2, se va a poder representar por una matriz 2 por 2, justamente. Y en este caso conviene pensar que este h, este vector h, que tiene dos componentes, lo tratamos como una columna de componentes que podemos llamar h1 y h2, por ejemplo. M entonces es lo que se conoce como la matriz jacobiana, y la diferenciabilidad, repito, significa que esta diferencia que hay entre las imágenes de estos dos puntos se puede escribir como algo lineal en el incremento h más un término que tiende rápidamente a 0. Eso significa en forma más precisa que el límite cuando h tiende a 0, bueno, decir que el vector h tiende a 0 o decir que su norma tiende a 0 sería algo equivalente. Entonces aquí tendríamos eta en la norma entre h. Aquí necesitamos fijarnos en la norma de h para que la división sea posible, y lo que necesitamos es que eta en cierta forma tienda a 0 más rápidamente que la h misma cuando la h tiende a 0. Entonces esta es la definición estándar, y lo que uno sabe de cálculo elemental son cosas como que para que esta f sea diferenciable, estas funciones tienen que ser diferenciables como funciones de x y y. Es decir, lo que podemos hacer es expresar esta f a través de sus componentes, vamos a llamarle así, de tal forma que si nos fijamos en la imagen, ahora en lugar de pensar en un punto P0 como un punto de este espacio, lo veo como una pareja de números reales. Entonces lo que tendríamos es que f aplicada a una cierta pareja x y y
nos va a dar un punto de R2 de esta segunda copia de R2 que va a tener ciertas entradas U y B, las cuales entonces van a ser funciones de X y Y. Estas dos funciones U y B van a representar a la F mayúscula y las propiedades de la F en alguna forma van a reflejarse en las propiedades de U y B. Por ejemplo, el hecho de que esta F sea diferenciable, o sea que esta relación se cumpla, implica que las derivadas parciales de U y B tienen que existir, y de hecho esta M está formada por las parciales de estas funciones. La expresión que uno conoce es que esta M sería una matriz dada de esta forma: la parcial de U con respecto a X, la parcial de B con respecto a X, aquí debajo. Estas derivadas estarían evaluadas en el punto P sub 0, lo cual, bueno, en este momento vamos a recalcarlo, mientras que la segunda columna está dada por las parciales ahora de U con respecto a Y, evaluada en el punto P sub 0, y la parcial de B con respecto a Y, también evaluada en el punto P sub 0. Entonces, el hecho de que la F de C sea diferenciable implica que las parciales de estas funciones existen, y precisamente esas parciales son las que aparecen formando esta matriz. En cambio, la existencia de las parciales de U y B no garantiza la diferenciabilidad de la función F. Es decir, la condición de que estas funciones, como funciones de estas dos variables, sean diferenciables, no garantiza todavía que esta F, como una función que depende conjuntamente de estas dos variables, sea diferenciable. Pero lo que sabemos de los cursos de cálculo es que si estas derivadas que aquí aparecen son continuas en alguna vecindad del punto P sub 0, entonces eso sí garantiza la diferenciabilidad de la F. Ahora regresemos a lo que ocurre en el caso específico de funciones que van del plano complejo en el plano complejo. Ya veíamos en las lecciones anteriores que uno puede tratar en cierta forma a los complejos como parejas de números reales, y en cierto sentido lo que aquí estamos tratando se aplicaría también entonces para funciones que van del plano complejo en el plano complejo, solo que como los números complejos tienen ciertas operaciones que no tenemos en el caso de R2, aquí particularmente, recuerden, en el caso de los complejos podemos multiplicar complejos entre sí para obtener otros números complejos, y también podemos dividir entre cualquier número complejo que sea diferente de 0, cosa que no podemos repetir en el caso de vectores de R2 o R3, y esa diferencia pues hace una diferencia muy grande, como ya veíamos en la lección anterior. Entonces, pasando ahora a tratar el caso de funciones que van de C en C, es decir, ahora piensen que ese es el plano complejo, que se ve como el plano R2, excepto que, recuerden, los números complejos tienen una más rica estructura algebraica que la que tiene R2, o por lo menos una estructura diferente. Entonces aquí tenemos de nuevo X y Y como antes. Aquí nuevamente le llamamos U y B a las coordenadas de esta otra copia de C. Y ahora aquí la notación es que si tenemos una función que va de algún subconjunto de C en C, aquí lo común es utilizar una F minúscula para indicar una función de estas, y ya el contexto mismo nos va a decir si esta función tiene valores complejos o no. Entonces aquí lo que tendríamos es algo muy similar a lo que veíamos antes. Tenemos un punto z sub 0 en el dominio de definición de esta F. Este punto va a tener una cierta imagen F de Z0. Si nos fijamos en algún otro punto que pertenezca también al dominio de esta F, entonces aquí podemos pensar en un cierto H, que es la diferencia entre estos dos puntos, Z0 y Z0 más H. Z0 más H va a tener una imagen que es F de Z0 más H naturalmente. Y de nuevo lo que tendríamos, si pensamos en la diferenciabilidad tal como la definíamos en los espacios Rn, aquí lo que pediríamos es que f de z0 más h menos f de z0 sea igual a un cierto factor, que en el caso anterior, como aquí está escrito, sería una matriz. La diferencia es que en el caso de los números complejos, lo que queremos es que esto que aquí aparece no se trate como un producto matricial,
o como una transformación lineal, sino algo más específico, como el producto de números complejos. Entonces aquí de nuevo hay una cierta diferencia, que en este caso sería un número complejo, y tiene sentido pedir que el límite de eta sobre h cuando h tiende a 0 sea igual a 0. Aquí de nuevo lo que queremos es que el error eta tienda a 0 más rápidamente que la h misma. Entonces esta m es lo que vamos a llamar la derivada de la función f en el punto z0 y la vamos a representar en forma muy similar a lo que hacíamos en cálculo elemental. Entonces aquí tenemos dos opciones, ya lo veíamos en la lección anterior. Si pienso que este f' de z0 es un número complejo y cualquier número complejo se puede escribir en la forma a más ib, entonces el producto de a más ib por h, y la h, como decía antes, la podíamos tratar como un vector de dos componentes, pero en el caso del plano complejo, en lugar de pensar en dos componentes, podemos pensar en la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, es decir, ahora tendríamos h1 más i h2, y al hacer este producto, lo que se obtiene por una parte, como la parte real, es a h1 menos b por h2, y la parte imaginaria claramente sería i por a h2 más b por h1, y esto último, si de nuevo lo tratamos de ver como un vector de dos componentes, correspondería justamente a un vector que tiene una primera componente, que es la parte real, que es a por h1 menos b por h2, y una parte imaginaria, que sería la segunda entrada, que se puede escribir como b por h1 más a por h2. Aquí el orden en que escribamos los términos no es relevante. Y esto último se puede ver como el producto matricial de una matriz 2 por 2 por la columna h1, h2, y lo que se puede ver de acuerdo con la definición del producto matricial es que necesitamos aquí a la matriz A, de tal manera que al multiplicar este renglón por esta columna tengamos A por H1 como aquí, y aquí necesitamos como siguiente entrada en este renglón A menos B, y en cambio aquí tienen que aparecer B y A, de tal forma que al multiplicar este renglón por esta columna tengamos B H1 como aquí, más A por H2 como aquí. Entonces lo que queremos es que la definición de diferenciabilidad, que es un concepto básico en el cálculo en Rn, aquí pues toma una forma muy especial, porque en lugar de tener la matriz jacobiana, lo que queremos es que esa matriz jacobiana equivalga a la multiplicación por un número complejo, que es simplemente la derivada de la función en el punto z0 que estamos aquí considerando. Eso entonces va a significar que las parciales de las funciones u y b que dependen de x y y ya no sean funciones totalmente arbitrarias o independientes, aunque sean diferenciables, sino que aquí tenemos una cierta relación muy particular. Aquí lo podemos ver nuevamente. Todo esto ya se trató al final de la lección anterior, pero aquí estoy repitiendo prácticamente palabra por palabra lo que ya habíamos tratado antes. Aquí lo que se puede concluir es que estas dos entradas tienen que ser iguales entre sí para que precisamente equivalga esta multiplicación matricial por la matriz M a un producto por un número complejo, mientras que las entradas que se encuentran fuera de la diagonal tienen que ser una la negativa de la otra, y esas relaciones, como ya se dijo en la lección anterior, se conocen como las ecuaciones o las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces lo que estamos aquí concluyendo es que si una función es diferenciable en un punto, entonces tienen que pasar dos cosas. Por una parte, las derivadas parciales de u y b tienen que existir, pero además tienen que satisfacer esta relación muy especial. Y vamos a ver en el resto de esta lección que efectivamente estas condiciones, las condiciones de Cauchy-Riemann, son bastante especiales. Entonces lo que tenemos es que si f es diferenciable en z sub 0, entonces las parciales de u y b existen, y además ocurre que la parcial de u, la primera de las coordenadas con respecto a la primera de las variables en el punto z0, es igual a la derivada de la segunda de las funciones con respecto a las segundas de las variables del dominio en z0, mientras que cuando cruzamos aquí las variables, es decir, si ahora derivamos la u con respecto a y
en el punto z0, el resultado tiene que ser el negativo de la parcial de b, la segunda, con respecto a la primera. Espero que de esa forma sea fácil de recordar lo que estas relaciones nos dicen. Entonces, repito, si f es diferenciable en un cierto punto, las parciales existen, las parciales de u y b con respecto a x y a y, pero además tienen que satisfacer estas relaciones que, repito, se conocen como las relaciones de Cauchy-Riemann. Al revés, como decía antes, la existencia de las parciales en un punto no garantiza la diferenciabilidad de una función, pero si estas derivadas parciales existen y son continuas en alguna vecindad de z0 y además cumplen estas relaciones, entonces eso sí garantiza la diferenciabilidad de f en el punto z0. Estas condiciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias para la diferenciabilidad, y para que se vuelvan suficientes, lo que vamos a suponer regularmente es que las derivadas son continuas en una vecindad de z0, y en ese caso entonces estas relaciones nos van a llevar a la conclusión de que la f es diferenciable en z0. Entonces, haciendo un pequeño resumen antes de tratar algunos ejemplos, lo que ya hemos visto es que la derivada se puede definir de esta forma, que es idéntica en apariencia a la que conocemos de cálculo elemental. La derivada en z0 de una función de c en c es el límite cuando h tiende a 0 de f de z0 más h menos f de z0 sobre h, lo cual se puede ver precisamente de combinar esta relación con esta otra. Si dividimos ambos lados de la igualdad entre h, este término desaparece en el límite y entonces esta m, que es la derivada, va a quedar expresada de esta manera. También lo que ya hemos visto aquí es que la derivada se puede expresar como este número complejo a más ib, donde esta a y b son precisamente, por ejemplo, estas entradas. Eso quiere decir que esto es lo mismo que la parcial de u con respecto a x en el punto z0, más y veces la parcial de b con respecto a x en el punto z0. Vean que de acuerdo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, estas derivadas también se podrían expresar en términos de derivadas con respecto a la y. Esta fórmula es un caso particular que se puede obtener de aquí cuando pensamos que esta h corresponde a un delta x, es decir, como veíamos en los dibujos previos, h representa un desplazamiento aquí en el plano complejo. Si en particular esta h es un desplazamiento paralelo al eje x, en ese caso, al aplicar la definición, uno obtiene precisamente la relación que aquí dábamos al final, que es la forma en la que regularmente se expresa la derivada, y en los textos regularmente las relaciones de Cauchy-Riemann se obtienen de esta forma, considerando que la h puede aproximarse a 0, ya sea en dirección paralela al eje x o en dirección paralela al eje y, y al considerar esos dos casos particulares, la derivada tiene que llevarnos a un mismo resultado, y así es como se pueden obtener también estas relaciones. Aquí me ha interesado ponerlo de esta forma, simplemente para recalcar la relación que existe entre lo que estamos viendo con el cálculo en Rn, y más que relacionarlo, también recalcar las diferencias que hay precisamente por el hecho de que en este caso la diferenciabilidad no solamente requiere que, por ejemplo, estas derivadas existan y sean continuas, sino que además tienen que satisfacer estas relaciones que, insisto, son bastante especiales. Entonces tenemos a nuestra disposición ya sea la definición básica o la fórmula que aquí hemos visto, y vamos a ver precisamente algunos ejemplos del uso de estas relaciones. Un primer ejemplo que habíamos tratado previamente de una función es f de z igual a z a la n, donde, para hacer las cosas sencillas, pensemos que esta n es un número natural. Aquí, por ejemplo, el uso de la definición de la derivada tal como está aquí a la vista nos resulta bastante conveniente para calcular la derivada. Vean ustedes, por una parte, que esta función está definida en todo el plano complejo, es decir, con cualquier número complejo que tomemos, z, podemos definir la enésima potencia correspondiente, y la derivada en este caso sería entonces el límite cuando h tiende a 0 de, aquí tendríamos z0 más h a la n menos z0 a la n sobre h.
lo que uno puede ver es que la fórmula para el desarrollo de un binomio aquí es perfectamente aplicable. Hay que recordar que la fórmula estándar que conocemos de matemáticas elementales simplemente es consecuencia de que el producto es distributivo sobre la suma y que el producto es conmutativo. Entonces z0 más h a la n, aunque se trate de números complejos, equivale precisamente a z0 a la n más n veces z0 a la n menos 1 por h más n por n menos 1 sobre 2 por z0 a la n menos 2 por h cuadrada. Y así continúa esto. En total habría n más 1 términos. Y después de todo eso tendríamos menos z0 a la n, que ahora se puede cancelar. Y lo que podemos notar es que en el numerador hay una h, que es factor común. Los límites que aquí necesitamos tienen las mismas propiedades que conocemos del cálculo elemental. Es decir, por ejemplo, el límite de esta suma va a ser la suma de los límites y cada límite existe individualmente. Y aquí uno puede darse cuenta de que en efecto cada uno de estos límites existe. Por ejemplo, al tener una h cuadrada entre h, va a desaparecer en este límite. El término que sigue tendría una h cúbica sobre h, tiende a 0, etc. Y el único término que va a sobrevivir es este primero, donde la h se cancela. Y lo que obtenemos es, igual que en cálculo elemental, el resultado, que todo esto es n por z0 a la n menos 1. Es decir, la misma fórmula que conocemos de cálculo elemental aquí sigue siendo aplicable. De hecho, aquí estamos pensando para poder utilizar esta relación, que la n es un número natural, pero en realidad el resultado que aquí tenemos es aplicable para cualquier valor del exponente, aunque aquí lo estamos viendo en su forma más sencilla. Ahora, otro ejemplo básico que ya hemos mencionado previamente es la función exponencial f de z igual a e a la z, y dijimos que si la z la escribimos con x más y, por definición esto es e a la x por e a la y, y a su vez por definición e a la y es e a la x, e a la y sería el coseno de y más y veces el seno de y. Y por lo tanto, si hacemos el producto, esto nos da e a la x por el coseno de y más y por e a la x seno de y. En este caso, siguiendo un procedimiento distinto al del ejemplo anterior, aquí podemos identificar esto como la u y esto como la b. Uno puede darse cuenta de que estas funciones, como son productos de exponenciales y funciones trigonométricas, son funciones que están definidas en todo R2, son diferenciables, tienen derivadas continuas. Entonces, de acuerdo con lo que ya se mencionó, lo único que faltaría por hacer es verificar si las relaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen. Y aquí podemos ver que la parcial de u con respecto a x es simplemente e a la x por el coseno de y, mientras que la parcial de b con respecto a y es e a la x por el coseno de y. Estas dos derivadas coinciden y ahora, por otra parte, cruzamos las derivadas, es decir, derivamos la u, la primera de las componentes, con respecto a la segunda de las variables, derivamos la u con respecto a y. El resultado claramente es menos e a la x seno de y, mientras que la derivada de la b con respecto a x, podemos ver claramente que es e a la x seno de y. Entonces aquí se ve que hay una diferencia de signo, que es precisamente lo que dice la relación de Cauchy-Riemann. Justamente necesitamos que cuando se mezclan la primera con la segunda y la segunda con la primera, tiene que haber un cambio de signo, mientras que cuando corresponde la primera con la primera y la segunda con la segunda, espero que se entienda, no hay cambio de signo. Entonces aquí lo que podemos comprobar es que en el caso de la función exponencial, sus parte real y parte imaginaria satisfacen precisamente las condiciones de Cauchy-Riemann, y entonces la función es diferenciable, insisto, porque además de que se cumplen dichas condiciones, también estas derivadas son continuas, de hecho en todo el plano R2 o en todo el plano complejo, y entonces esta función es diferenciable en todas partes. La derivada entonces la podemos obtener utilizando la expresión que aquí se puede ver. Las parciales con respecto a x ya las hemos calculado, así es de que podemos concluir que la derivada en cualquier punto del plano complejo
es la parcial de u con respecto a x, es decir, e a la x por el coseno de y, más y veces la parcial de b con respecto a x, que como ya hemos visto es e a la x seno de y. Y ahora comparando con la expresión que teníamos aquí dada previamente, podemos ver que es exactamente la misma expresión. Así es de que la conclusión es que la derivada es nuevamente e a la z, lo cual es bastante satisfactorio en el sentido de que pues, se parece a lo que conocemos de cálculo elemental cuando estamos hablando de variables reales. Y lo mismo ocurre con muchas otras funciones. Por ejemplo, utilizando las propiedades de la derivada, uno puede darse cuenta de que las derivadas de las funciones trigonométricas o de las funciones hiperbólicas que ya hemos venido tratando también van a estar dadas de forma similar a lo que ocurre en el cálculo elemental. Por ejemplo, la derivada del coseno se puede obtener utilizando la definición que vimos previamente para una z compleja. El coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y utilizando las propiedades de las derivadas, que son exactamente las mismas que conocemos del cálculo elemental, aquí, de acuerdo con el resultado que acabamos de ver, junto con la regla de la cadena, lo que obtenemos es que para el primer término, e a la iz, su derivada es la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto a z, lo que nos da una i. Similarmente, del segundo término, lo que obtenemos es menos i por e a la menos i z. Y si ahora multiplicamos numerador y denominador por una i, obtenemos para el denominador un 2i, mientras que en el numerador lo que tendríamos es un menos e a la iz menos e a la menos iz, como se puede apreciar, de tal forma que todo esto equivale a menos el seno de z, es decir, la misma forma que conocemos del cálculo elemental, y de manera similar uno puede obtener que la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, para el coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, es decir, las mismas expresiones que conocíamos en el cálculo elemental aquí siguen siendo aplicables, simplemente con la diferencia de que ahora el argumento de estas funciones es un número complejo arbitrario. Para tratar un caso en donde la derivada no existe, un ejemplo muy común es este, f de z igual a z conjugada. En términos de x y y, esto sería x más y conjugado, o sea, x menos y. Entonces, aquí tendríamos que la u es x, que la b es menos y. Y si tratamos de ver si las condiciones de Cauchy-Riemann se satisfacen, habría que derivar la u con respecto a x, la primera con respecto a la primera, eso nos da un 1. La segunda con respecto a la segunda, la parcial de b con respecto a y, eso nos da un menos 1. Así es de que ya no es necesario ir más lejos. Estas derivadas no coinciden, sin importar en qué punto del plano nos estemos fijando. Noten que la función f de z igual a z conjugada tiene como dominio de definición todo el plano complejo, y no importa en qué punto nos fijemos, estas derivadas nunca van a coincidir. Así es de que la derivada no puede existir. Recuerden que las condiciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias para la existencia de la derivada. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy básico, muy simple, donde se puede ver que pues es fácil encontrar funciones cuya derivada no existe en el sentido que aquí hemos definido. Vamos a ver ahora una serie de definiciones que vamos a estar empleando regularmente en lo que sigue. Se dice que la función f es analítica en un punto si la función f es diferenciable en alguna vecindad de ese punto. Noten que para que la f sea analítica en z0, no basta con que la derivada en z0 exista, sino que necesitamos que la derivada exista en todos los puntos de alguna vecindad, no importa qué tan pequeña sea, el punto z0. F es analítica en una región si es analítica en todos los puntos de la región, algo que suena bastante natural y similar a lo que usamos en otros temas de cálculo. En lugar del término analítica, también se utiliza frecuentemente el término holomorfa. Una función f es entera si es analítica en todos los puntos del plano complejo finito. Aquí hablamos del plano complejo finito para distinguirlo del plano complejo extendido, el cual incluye el punto al infinito. Aquí no estamos exigiendo
que la función sea analítica, inclusive en el punto del infinito, sino que aquí solamente basta con que sea analítica en todos los puntos del plano complejo original. Finalmente, z0 es un punto singular de f si la derivada allí no existe. Entonces, estas definiciones las vamos a estar utilizando frecuentemente en lo que sigue. Es parte del lenguaje que resulta pues muy útil en lo que vamos a estar tratando en lo sucesivo. Ahora vamos a analizar algunas consecuencias de las condiciones de Cauchy-Riemann que son muy importantes, entre otras cosas, en las aplicaciones físicas. Entonces hablaremos ahora acerca de las consecuencias de las relaciones de Cauchy-Riemann. Entonces hay que recordar que estamos aquí pensando en una función f que va del plano xy, que es el plano complejo, al plano v, que también es el plano complejo, pero aquí estamos distinguiendo un plano complejo donde se encuentra el dominio de definición de f, mientras que aquí esta copia del plano complejo la utilizamos para indicar el rango de esta función, como ya se dijo en las lecciones anteriores. Ahora, esta f se puede representar, como ya hemos visto, de la forma siguiente: f igual a u más ib. Lo que esta relación significa es que el valor de esta función en cualquier punto de su dominio va a ser lo mismo que esta combinación donde esta u y b se evalúan en esos puntos. Y precisamente las relaciones de Cauchy-Riemann lo que nos dicen, recuerden, es que la parcial de u con respecto a x es lo mismo que la parcial de b con respecto a y, mientras que la parcial de u con respecto a y tiene que ser menos la parcial de b con respecto a x. Entre otras cosas, esto implica que cada una de estas dos funciones, la u y la b, tienen que satisfacer lo que se conoce como la ecuación de Laplace en el plano. Es decir, vamos a calcular la parcial segunda de u con respecto a x. Eso sería lo mismo que derivar el lado derecho de esta igualdad con respecto a x. Entonces lo que nos queda es la parcial con respecto a x de la parcial de b con respecto a y. Y como dije antes, vamos a estar suponiendo que las derivadas existen y son continuas en alguna región. Entonces eso, como sabemos de cálculo diferencial en varias variables, implica que las derivadas parciales conmutan. Esto entonces se puede escribir como la parcial con respecto a y de la parcial de b con respecto a x, pero la parcial de b con respecto a x es menos la parcial de u con respecto a y. Así es de que esto es lo mismo que menos la parcial con respecto a y de la parcial de u con respecto a y, lo cual se puede escribir como menos la segunda derivada de u con respecto a y, y por lo tanto lo que se concluye es que la parcial segunda de u con respecto a x más la parcial segunda de la misma u con respecto a y es igual a 0. Esta ecuación, decía, se conoce como la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Hay un análogo de esta ecuación en cualquier dimensión, simplemente mientras más variables tengamos, aquí tendríamos más términos que habría que sumar de segundas derivadas de la función, que en este caso solamente depende de x, y, pero en otros casos depende de muchas más variables dependiendo del caso en que estemos interesados. Esta ecuación de Laplace es algo muy frecuente en la física. Hay una buena cantidad de ejemplos en donde esta ecuación aparece, que vamos a tratar en los ejemplos en unos momentos más. Antes de eso, hay que notar que la parte imaginaria de la f, es decir, la función b, también obedece la ecuación de Laplace. La demostración es esencialmente la misma. Si calculamos la derivada segunda de b con respecto a x, eso es lo mismo que la derivada con respecto a x de la parcial de b con respecto a x. Pero la parcial de b con respecto a x es menos la parcial de u con respecto a y. Así es de que aquí tenemos menos la parcial de u con respecto a y. De nuevo, intercambiando el orden de las derivadas, esto nos da menos la parcial con respecto a y de la parcial de u con respecto a x. Pero de nuevo, la parcial de u con respecto a x es la parcial de b con respecto a y. De tal forma que lo que obtenemos aquí es menos la parcial segunda de b con respecto a y. Y si esta última expresión la pasamos a la izquierda de la expresión original, entonces lo que hallamos es que la derivada segunda de b con respecto a x más la derivada segunda de la misma b con respecto a y
es 0, nuevamente la ecuación de Laplace. En resumen, si tenemos nosotros una función analítica, entonces su parte real y su parte imaginaria son soluciones de la ecuación de Laplace, lo cual es algo pues útil e interesante porque nos dice que con cualquier función analítica que nosotros construyamos, y podemos construir infinidades de ellas, entonces automáticamente la parte real y la parte imaginaria es una solución de esta ecuación diferencial parcial. A las funciones que cumplen la ecuación de Laplace se les conoce como funciones armónicas. Lo que aquí estamos entonces encontrando es que si f es analítica en alguna región, entonces en esa región u y b son funciones armónicas. Si uno parte de una función de valores reales que depende de x y y, la cual satisface la ecuación de Laplace, es decir, una función armónica, entonces uno puede en principio hallar otra función b que se define a través de las condiciones de Cauchy-Riemann, que entonces, como ya aquí hemos visto, también va a satisfacer la ecuación de Laplace, también va a ser una función armónica. Entonces, comenzando con una función armónica, uno puede, en principio decía, hallar otra función armónica, y a estas funciones se les conoce como conjugadas armónicas. Aquí quizá es desafortunado el uso de la palabra conjugada, porque eso tiene que ver pues con la conjugación que ya vimos anteriormente, pero bueno, ese es el término que se encuentra regularmente en la literatura. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Vamos a tomar u, por ejemplo, igual a 2x más 3y. Aquí, de hecho, cualquier función lineal de x y y va a ser una función armónica, como veremos enseguida. Lo que tendríamos es que al derivar dos veces esta u con respecto a x y dos veces con respecto a y, claramente cada término vale 0, así es de que esta suma vale 0. Podemos buscar la conjugada armónica de esta u utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces lo que se requiere es que la derivada de b con respecto a x, como podemos ver aquí, tiene que ser igual a menos la parcial de u con respecto a y, lo cual aquí podemos calcular, simplemente nos da un menos 3, mientras que la derivada de b con respecto a y se puede leer de esta otra ecuación, es la parcial de u con respecto a x, la parcial de u con respecto a x, lo cual es 2. Entonces es muy fácil encontrar una función de x y y cuyas derivadas con respecto a x y y respectivamente sean menos 3 y más 2. De hecho, la solución es menos 3x más 2y más una constante arbitraria. Aquí hay que notar que cuando comenzamos con una función armónica, su conjugada armónica va a estar siempre indeterminada hasta una constante. Entonces, si ahora formamos la combinación u más ib, lo que tendríamos es, por una parte, 2x más 3y, que es la función que tomamos como punto de partida, y a eso habría que agregarle y por la b que hemos determinado, que es menos 3x más 2y más c, y esto se puede ahora escribir de otra forma. Vean ustedes que estos dos términos se pueden agrupar así: 2 por x más y por y, mientras que los otros dos términos que tenemos con el coeficiente 3 se pueden escribir ahora de esta manera, como menos 3i que multiplica a x, eso reproduce este término, y para este otro lo que necesitamos es un más y, precisamente i por i nos da menos 1, eso cancela este signo, y eso entonces ya corresponde a lo que teníamos aquí originalmente, y finalmente tendríamos i por c. Esto entonces es 2z menos 3iz más ic, lo cual claramente se puede escribir también como 2 menos 3i por z más i por c. Por construcción, esta función que aquí hemos obtenido, pues es una función analítica, de hecho es analítica en todo el plano, es una función entera, por lo tanto. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo
en donde se ve que efectivamente, dada una función armónica, uno puede hallar su armónica conjugada simplemente resolviendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann como un sistema de dos ecuaciones que en este caso pues se pudo resolver de una manera muy simple. Ahora, desde el punto de vista geométrico, las funciones u y b tienen algo muy especial que las hace particularmente útiles dentro de la física. Regreso al diagrama que teníamos dado previamente. Aquí está el plano XY, el dominio de la función f estaría precisamente contenido en este plano. Y ahora recordemos que si tenemos una función de dos variables e igualamos esta función a una constante, obtenemos lo que se llama una curva de nivel de esta función. Y eso pues puede ser una curva, digamos, suave, si esta u es una función diferenciable. Para diferentes valores de c tenemos diferentes curvas que van a ir pasando por diferentes puntos del plano. Estas curvas no se van a poder intersectar unas con las otras. Y otra cosa que conocemos es que el gradiente de esta función va a darnos en cada punto una dirección normal a estas curvas de nivel. Entonces, si me fijo en algún punto particular del plano y calculo allí el gradiente de u, el valor de ese vector, que es el valor del campo vectorial gradiente de u en este punto, nos da, repito, un vector que es perpendicular al vector tangente a la curva en este punto. Es algo que conocemos nuevamente de cálculo en varias variables. El asunto aquí interesante es que si ahora nos fijamos en las curvas de nivel de la función b, recuerden, si tenemos una función analítica, por una parte tenemos la u, por otro lado tenemos la b, que también va a dar lugar a ciertas curvas de nivel. Aquí vamos a llamarle, pues por ejemplo, C1 y C2 para que se vea claramente que son dos cosas independientes. Entonces lo que vamos a ver enseguida es que estas curvas, donde quiera que se intersectan, lo hacen formando un ángulo recto. Es decir, estas curvas de nivel para u y b constituyen lo que se llama en algunas ocasiones trayectorias ortogonales. Y eso es muy fácil de ver, porque como mencionaba, para cada una de estas curvas hay una dirección normal que se obtiene mediante el gradiente de la función. Entonces, si calculamos el producto punto del gradiente de u y el gradiente de b, y vean que aquí estamos utilizando conceptos y resultados que corresponden a R2, que tiene que ver con lo que mencionaba al principio de esta clase. Aquí estamos combinando, pues por una parte, conceptos propios del plano complejo con otros conceptos que son más bien derivados de lo que ocurre en Rn. En fin, lo que tenemos entonces es que el gradiente de u en componentes cartesianas se calcula así: la parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a y, mientras que en forma similar el gradiente de b estaría formado por la parcial de b con respecto a x y la parcial de b con respecto a y. Suponiendo que u y b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, esto equivale a la parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a y, y ahora en el segundo campo vectorial utilizamos estas relaciones. La derivada de la b con respecto a x es menos la parcial de u con respecto a y, mientras que la derivada de b con respecto a y es lo mismo que la parcial de u con respecto a x. Si ahora utilizamos la definición elemental del producto punto, lo que tenemos que hacer es multiplicar primera con primera más segunda con segunda. Y vean ustedes que lo que vamos a obtener es menos la derivada de u con respecto a x por la derivada de u con respecto a y, más la derivada de u con respecto a x por la derivada de u con respecto a y, de tal manera que el resultado es siempre 0. Entonces, aquí nuevamente, si comenzamos por ejemplo con una función analítica, lo que vamos a tener es que su parte real y su parte imaginaria van a definir curvas de nivel en el plano XY. Vean que todo esto corresponde al plano XY, en donde estas curvas de nivel van a ser ortogonales entre sí en todos los puntos donde se intersectan. Un ejemplo muy sencillo se tiene con el caso que acabamos de tratar aquí anteriormente, y se puede ver con facilidad que las curvas de nivel que corresponden a las funciones u y b que habíamos encontrado aquí antes son rectas, y la combinación de los coeficientes precisamente nos muestra que esas rectas van a ser perpendiculares unas a otras.
Un ejemplo mucho más interesante quizá y menos trivial se puede conseguir fácilmente si tomamos f de z igual a z cuadrada. Esto equivale a x más y al cuadrado. Y desarrollando este binomio al cuadrado, lo que obtenemos es x cuadrada menos y cuadrada más 2 veces y por xy. Es decir, la u sería x cuadrada menos y cuadrada y la b sería 2xy. Las curvas de nivel correspondientes se pueden encontrar fácilmente. Para el caso de la u, si aquí trazamos unas rectas que pasen por el origen con pendientes 1 y menos 1, se puede ver fácilmente que u igual a constante lo que nos da son hipérbolas que tienen justamente como asíntotas a estas rectas de pendiente más menos 1. Serían cosas más o menos parecidas a esto que aquí estoy tratando de presentar. Mientras que para la b, las curvas de nivel son también hipérbolas, pero en este caso tienen como asíntotas a los ejes cartesianos. Entonces serían cosas como esta, más o menos. Aquí, claro, estoy dibujando solamente algunas de estas curvas. En realidad, ellas cubrirían todo el plano, pero lo que es importante notar es que la intersección que se tiene entre las curvas rojas con las azules debe de ocurrir en ángulo recto. Para terminar esta lección, vamos a ver un ejemplo de las aplicaciones físicas o geométricas de lo tratado anteriormente. Vamos a hablar acerca de un fluido incompresible, digamos, piensen en agua, en cualquier otro líquido. Aquí la palabra fluido abarca gases o líquidos. Los gases se pueden comprimir, los líquidos difícilmente lo hacen. Entonces aquí estamos pensando en un líquido, por ejemplo, que prácticamente no se comprime y además vamos a suponer que es irrotacional, es decir, que no se forman remolinos en el movimiento de este fluido. Entonces aquí la idea es que tenemos el plano cartesiano, XY, como representación del plano euclidiano, y esas líneas color verde representan el flujo de este fluido. Cada punto de cada una de estas curvas podemos verlo como una pequeña gota o una molécula, si ustedes gustan, de este líquido, y cada uno de estos puntos va a tener una cierta velocidad, y eso entonces define cierto campo vectorial que sería la velocidad de este fluido. Como estamos hablando aquí de dos dimensiones, vamos a tener dos componentes cartesianas de este campo vectorial, y como aquí esto va cambiando de dirección y de magnitud, estas componentes van a ser funciones de x y y en forma general. La condición de que este líquido no se pueda comprimir es esto, que la divergencia de B valga 0. Aquí estos términos deben de ser familiares para ustedes, por ejemplo, de cálculo en varias variables. La condición de que el fluido sea irrotacional, o sea, el hecho de que no haya remolinos, simplemente significa que el rotacional de B vale 0. El llamarle rotacional tiene una buena razón. Y aquí la única componente del rotacional es esto que aquí aparece precisamente en esta combinación de derivadas. Ahora fijémonos en esta ecuación justamente y asociémosla con esta forma diferencial. Vean ustedes que lo que esta condición de que el fluido sea irrotacional, lo que nos dice es que esta expresión es una diferencial exacta. Recordemos que para que una forma diferencial como esta sea exacta, lo que necesitamos es que la derivada de este coeficiente con respecto a y sea igual a la derivada de este coeficiente con respecto a x, que es justamente lo que esta condición nos está dando. Entonces, esta condición de que el fluido sea irrotacional quiere decir que esta forma es exacta, y eso entonces significa que existe alguna función que se conoce como el potencial de velocidad, tal que justamente B1 y B2 son las derivadas de dicha función. Estas dos ecuaciones se pueden resumir en esta otra fórmula que nos dice pues que el campo vectorial de velocidades es el gradiente de este potencial de velocidad, y pues eso justifica por qué llamarle así, bueno, por lo menos lo que se refiere a la parte de velocidad. Gráficamente lo que tendríamos entonces es que estas líneas por donde va pasando el fluido, que se conocen como líneas de corriente, van a ser ortogonales a las líneas en donde la phi es constante. Phi es una función de dos variables y, como
veíamos antes, recordábamos, esta función, si no es una constante, va a definir ciertas curvas de nivel en el plano XY, y precisamente el gradiente de esa función nos da una dirección perpendicular a dichas curvas. Entonces, las líneas de corriente son ortogonales a las curvas de nivel de esta phi, que es el potencial de velocidad. Pero ahora, algo que no hemos usado es la primera parte, el hecho de que este fluido se supone que es incompresible, no se puede comprimir. Entonces, si calculamos el laplaciano de esta función phi, es decir, esta suma de segundas derivadas, lo que vamos a tener es que este primer término es la parcial con respecto a x de la parcial de phi con respecto a x, que es b1, mientras que este término es la parcial con respecto a y de la parcial de phi con respecto a y, que es b2, y esta suma vale 0. Entonces, esto quiere decir que esta phi es una función de las dos variables x y y que satisface la ecuación de Laplace, o sea, como veíamos antes, esta phi es una función armónica. Y esta función armónica, también como veíamos antes, tiene que tener en forma automática una cierta función conjugada armónica. Es decir, a partir de esta phi, ahora podremos buscar una psi que precisamente en forma conjunta satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces uno puede formar una combinación con estas dos. Esto sería precisamente la u más ib que teníamos previamente, excepto que aquí en lugar de llamarles u y b, les estamos llamando phi y psi. Precisamente estas líneas de corriente, como van en la dirección del gradiente de la phi, son ortogonales a estas curvas de nivel, y por lo tanto estas líneas de corriente equivalen a las curvas de nivel de la psi, o sea, estas que están aquí significan psi igual a constante. Un ejemplo muy sencillo de todo esto, que puede ser ilustrativo, se consigue mediante esta función que se ve bastante simple. Vean ustedes que la f que está definida aquí de esta manera, b sub 0 es una constante, lo mismo que la a. Esta b sub 0 tiene que ver con la velocidad del fluido. A es el radio de un círculo, aquí en el plano XY, centrado en el origen. Ahorita vamos a ver por qué. Y esta función, como se puede ver, es una función que es analítica en cualquier región que no contenga el origen. De hecho, en el origen esta función no está definida, y en cualquier región que no contenga el origen, esta función es analítica. Esta función no es entera porque hay una singularidad, hay un punto singular que es z igual a 0, pero en el resto del plano esta función sí es analítica, y su parte real y su parte imaginaria, que aquí podemos identificar rápidamente, tienen que ser funciones armónicas, y lo que podemos hacer es considerar esta phi como el potencial de velocidad de un cierto fluido. Entonces la psi, que es la parte imaginaria, va a tener ciertas curvas de nivel que van a representar las líneas de flujo de este fluido. Y lo que uno puede ver es que precisamente esta psi vale 0 en r igual a a. Es muy sencillo, aquí factoricen este seno y para r igual a a esto se anula. Entonces una de estas curvas de nivel para la psi es justamente este círculo. Aquí estaríamos pensando que el fluido va a tocar tangencialmente a este círculo, y para otros valores de la psi diferente de 0 lo que se obtienen son otras curvas. De hecho, se puede ver que cuando nos alejamos del origen, para r's grandes este término desaparece, o es pues no exactamente 0, pero bueno, es despreciable en comparación con este primero. R seno de teta, recordemos, es la y. Entonces, a grandes distancias, psi igual a constante es prácticamente lo mismo que decir y igual a constante. Y igual a constante claramente es una recta horizontal. Entonces, las curvas de nivel de psi a grandes distancias van haciéndose cada vez más parecidas a rectas horizontales. Entonces, aquí la situación física que esta función, este potencial de velocidad complejo describiría, sería un fluido irrotacional e incompresible que se encuentra con un obstáculo que tiene forma circular, y lo que hace pues es rodearlo, y esto es lo que tendríamos para un fluido con estas características. Entonces
Aquí, como decía antes, uno puede construir infinidad de ejemplos simplemente escogiendo alguna función analítica. Y repito, esta función es analítica en el exterior de este disco. Y el único problema es que uno puede encontrar, como en este caso, ejemplos que sean pues interpretables de una manera sencilla, y lo mejor sería, ya en vista de un cierto problema específico, deducir cuál sería la expresión adecuada para tener justamente el potencial de velocidad y las líneas de flujo. Pero bueno, espero que este ejemplo sea ilustrativo. Aquí lo interesante es que estamos viendo en forma conjunta muchos de los conceptos que estuvimos tratando en esta lección. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la siguiente.